Decía Mónica Dickens que la enfermería es como una manía, una fiebre en la sangre, una enfermedad incurable que una vez contraída no se puede curar, y que si no fuera así, no habría enfermeros. Nuestra invitada es la alquimia perfecta de simpatía y dulzura. Sin miedo y sin queja, ha avanzado siempre en su profesión, desarrollando su compañerismo y su compromiso con la salud. Hoy viene a hablarnos de uno de los momentos más duros de nuestra época, alguien que lo ha vivido en sus propias carnes. Alguien que nunca ha renunciado a ser quien es. Sori, bienvenida al Creciendo. Gracias. En un principio yo tenía la idea de entrevistarte solo por un tema en concreto, pero dada la experiencia de los demás creo que no sería justo hacer eso. Así que por presentarte un poquillo, tú eres enfermera aquí en el Hospital de la Vega Baja, ¿no? Correcto. Y yo una curiosidad que le pregunto a todo el mundo y a ti también te pregunto. ¿Cuándo surge esto de la enfermería? ¿Cuándo surge esto de la enfermería? Intenta un poco rememorarte un poco la infancia. ¿Cómo eras tú ahí, por ejemplo? ¿Tú te recuerdas ahí pensando en eso? Sí. ¿Sí? Ya cuando somos pequeños y te preguntan ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, era todo muy variopinto, lo mismo peluquera que lo mismo enfermera. Pero es cierto, cuando fui creciendo fui cambiando a veces de idea. ¿Pero está ahí de fondo? Sí, siempre ha estado de fondo. El cuidar siempre es algo que he tenido ahí dentro. Pero recuerdo que la primera vez que fui al hospital a visitar a mi abuela, y ya estaría yo en el instituto, ahí como que tuve un punto de inflexión porque entré y el servicio de urgencias antes pues estaba de otra manera organizado, había mucha gente, había mucho abuelico, y yo salí de allí diciendo que no era capaz de ver el sufrimiento y no era capaz de estudiar enfermería, y me dije que no. No sé en qué momento volví a retomar la idea. Te iba a decir, sí, normalmente digo cuál es, a lo mejor un poco peliculero, ¿no? Pero cuál es ese momento que dices, ostras, yo me voy a dedicar a esto. Pues la siguiente vez con mi abuela. Ella parece que me ha ido marcando el camino, que me ha ido demostrando, pues no, pues sí. Al final aprendes a sacarle el punto bueno a eso y ya cuando estaba en el instituto ya lo tenía claro que me iba a dedicar a la sanidad. Tenía como prioridad la enfermería, pero también valoraba ser fisioterapeuta, pero contenta. ¿De fisio con los dolores musculares que tienes tú siempre? Correcto, quizás por eso. ¿Ahí ya te dolía todo el cuerpo? ¿O Exactamente. ¿Qué puedo hacer para solucionar mis problemas? Uno de ellos. ¿Y ya lo tenías claro en bachiller, por ejemplo? Sí. Era una de las opciones que tenía clarísima. Sabía que era la sanidad y creo que no me he equivocado, vamos, segura. Qué bonito, porque además esto, yo creo que las profesiones sanitarias sobre todo, incluso también las educativas, ¿no? Pero las sanitarias crucialmente tienen que ser algo vocacional. Lo creo, vamos, fehacientemente, porque luego lidias con muchos sentimientos y con muchas situaciones que como no te gusten... Increíble. Aparte, pero creo que la enfermedad saca lo mejor y lo peor de cada uno, y lidiar con muchas situaciones te tiene que gustar mucho para al final llegar a tu casa con una sensación buena, porque... ¿Hay gente con poca vocación en tu sector? ¿Con poca? Alguna hay, sí. Tiene que ser horrible estar en una situación estresante con alguien que sabes que no tiene vocación en eso. Sí, pero creo que sobre todo lo pasan mal ellos, porque primero dedicarte a algo que no te gusta y más con este tipo de problemas es difícil. Lo notan los compañeros, lo notan los pacientes y la persona en sí. ¿Y a qué universidad fuiste? A Espinarda, Murcia. Y no nos tropezamos. Menos mal. ¿Te gustó tu formación? Mucho. Es cierto que no iba mucho a la universidad. A lo mejor por eso no coincidíamos. Correcto. Pero me gustó mucho, la disfruté un montón. Yo creo que una universidad también te marca, sobre todo en estas profesiones, cómo puedes... O sea, si verdaderamente ya te sacan la vocación o no. Quiero decir, lo veo algo crucial, ¿no? El profesorado que uno pueda tener, los compañeros que uno pueda tener, cómo se transmiten las clases. Correcto. Cuando vas al hospital, los tutores que tienes, que es el primer contacto... Claro, pero tú empiezas el primer año ya en práctica, ¿no? No, en Murcia era el segundo. Las primeras prácticas, las de primero son en la universidad, en segundo ya te enfrentas al hospital, y allí también flaqueé con la enfermería. Sí, qué bueno. Por el mismo motivo, porque mi primera planta de práctica fue una planta de medicina interna y había mucho abuelito malo. Y el primer día que salí de allí salí pensando lo mismo, que me gustaba mucho ver el sufrimiento ajeno.
Curioso, ¿no? Y además siempre la ancianidad, ¿no? Sí, los veo más frágiles, los veo como más indefensos y me conmovía mucho y me iba a mi casa, ese día me fui irregular diciendo yo no sé si soy capaz de afrontar ese tipo de situaciones. ¿Esto qué edad tenías tú ahí? Tenía 19 años. Y cuando una empieza con 19 años a estar en un hospital habiendo muerte, sufrimiento, alguna catástrofe que tú viviste ahí interna, alguna cagada que tú hayas dicho, madre mía. Hombre, muchas. Cuéntame Pequeñas, alguna. pero ahora mismo es cierto que no lo recuerdo, pero cagadas hace muchas porque tuve la suerte de que mi tutora confiaba mucho en mí, pero había situaciones que yo decía, Virgen Santa, si me estuviesen viendo por un agujero, madre mía, no recuerdo cierto ahora mismo alguna, si me viene a la cabeza te la contaré, pero viví muchas situaciones. Es que a mí me sorprende porque creo que es súper bueno, ¿no? Eso de que hagan práctica desde primer año, segundo, pero no lo sé si es porque me estoy haciendo más viejo, pero yo veo una persona de 18, 19 años y digo, madre mía, ¿sabes? Que coja una jeringa o que, no sé, vía la saturación de algo que, no sé, me parece increíble. Sí, sí. Imagínate tú ahora verás a lo mejor a chavalas de esa edad y dirás, madre mía, pero yo como esta persona... Qué lástima, da lástima, porque es que es abrumador, llegas allí, te hablan de mil maneras y lo primero que te dicen es lo que has aprendido en la universidad, olvídalo totalmente. Aquí funciona la cosa de otra manera y dices, tú, madre mía, si yo lo único que tengo claro es lo que me han enseñado, ahora me dices que lo desaprenda. Eso es una frase típica, ¿no? Sí. Que te dicen, olvida todo lo que sabes, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo siempre digo que hay unas carreras, sobre todo la educacional y la sanitaria, ¿no? Como que son dos, ¿no? Las que tú estudias teóricamente y luego los otros 3 o 4 años de práctica. Porque creo que es ahí cuando verdaderamente depuras. Es totalmente diferente. ¿Y dónde son tus inicios? ¿Dónde empiezas? En el Hospital Reina Sofía de Murcia. El público también, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una anécdota que tú me contaste, ¿no? Que creo que tú rechazaste un trabajo en un privado, ¿no? Porque te obligaban precisamente a quitarte el piercing. Varios. ¿No? Pero sí. El piercing de la nariz, ¿no? Creo que fue, ¿no? Correcto. Que te dijeron que muy bien, pero que si querías trabajar aquí, eso fuera. Y tú dijiste que no. Correcto. Yo creo que o era o tan buena enfermera o tan mala enfermera con ese pendiente o sin él. Creo que mi valía no tenía nada que ver con que yo tuviese un aro en la nariz, un aro en la ceja y en ese momento es verdad que no tenía ningún tipo de responsabilidad y... Bueno, pero es tener ovarios, o sea, yo qué sé, sabes tú que los padres dicen el trabajico lo primero, ¿no? Y vas hombre, tú, claro, el trabajico es que te ofrecen y dices, no, porque quiero seguir con mi piercing. Luego tuve que lidiar con mis padres, pero es cierto que siempre lo he tenido claro. Yo es verdad que dije sí, si es por seguridad del paciente en algún tipo de intervención o algún tipo de... me lo voy a quitar la primera, pero por regla y porque sí, yo creo que nadie jamás en mi vida me han dicho no me vas a atender porque creo que lleva... no. Y ya empecé a trabajar por aquí en el geriátrico de Casa Verde, en el geriátrico de San Francisco y ya empecé en el hospital. Los geriátricos, volvemos a la ancianidad. ¿Y cómo fue? Muy bonito. ¿Sí? Muy bonito. ¿Qué se ve en un geriátrico, enfermera? Se ve mucho. Lo necesitados que están los abuelicos de cariño sobre todo, yo creo que es lo que más necesitan y me gustaba un montón porque sentarte, aparte de realizar los cuidados de enfermería, yo creo que lo que ellos más valoran es que te sientes con ellos y que los escuches y un abrazo y un beso y una risa porque muchos de ellos pues no tienen familia o ven a la familia... ¿Hay mucha soledad ahí? Sí. ¿Hay algún caso de ahí que te haya dicho...? Me acuerdo de casi todos los abuelicos ¿Sí? que tuve en el... Sí. Porque es verdad que al final tienes una relación con ellos pues especial y decirle cualquier tipo de chorrada a primera hora de la mañana cuando vas a asearlos, pues ya esa risa a ti te llena. O sea, tú salías de ahí... Satisfecha. ¿Sí? Por esto estudié. Sí. Ese es el momento de la confirmación, ¿no? De Correcto. Aquí, por esto estaba. No te has equivocado. Y pasamos al hospital. Adelante. ¿Dónde empiezas? Empiezo en psiquiatría. Vaya. Sí, un tercio de jornada, eran poquitos días y empiezo ahí, es un servicio que da mucho respeto porque lo malo de la enfermería de momento es que sí que hay especialidades pero no están reconocidas. Entonces es como que tienes que saber de todo desde Bueno, el primer... psicología pasa igual aquí, ¿no? Claro, desde el primer momento tienes que saber enfrentarte a psicología, a un quirófano, a una medicina intensiva y por desgracia no es así. A mí es algo que bueno, la gente enfermera que he conocido, ¿no? Enfermero es como, es eso, ¿no? O sea, mañana te puede tocar en
no sé, que tienes que hacer una operación Sí, de la leche y tú no has sido un quirófano nunca. no, correcto. Y mañana, oye, ¿tú dónde vas? A quirófano, Y ya a está. UCI, ¿no? O sea, como, A pediatría con niños. Y dices, tu madre mía, si no sé ni cogerlo. como si todo el conocimiento de medicina se hubiera reducido ahí a eso, ¿no? Al vale todo. Sí, pero es cierto que siempre me he sentido muy bien acogida y allí los compañeros pues me explicaron lo básico. Y ya ¿Qué está. viviste ahí en psiquiatría? En sí, yo estaba muy desconcertada porque no sabía enfrentarme absolutamente a ningún tipo de enfermedad psiquiátrica, como me sentí muy torpe, me sentí que no sabía ayudar, que no podía ayudar porque realmente pues no tenía los conocimientos para cómo enfrentarme cuando un paciente está en una crisis de este tipo, con un paciente depresivo. Realmente no sabía ni qué palabras utilizar para ayudarme. Yo decía, quizá una frase hecha que yo le diga a este paciente, pues Y que a veces ayudar no es curar. correcto. Que sobre todo en cosas psicológicas ocurre eso, ¿no? Entonces, pues regular, pero bueno, al final te vas adaptando, pero le cogí el gusto y me cambiaron de servicio. Tú estuviste en neurología. Sí. ¿Tú has tenido algún problema con algún hombre por tenerte de enfermera? No, que hombre, creo que muchas veces pues ellos pasaban un poquito de vergüenza porque es normal. Allí pierdes totalmente tu intimidad y algo como tu sexo, que venga una mujer y... Sí, no, bueno, lo digo porque mucha gente no tendrá curiosidad sobre eso, ¿no? De repente llega la gente, te ve, ¿no? Y que se debería de normalizar, ¿no? Pero Sí, imagino que... bueno, pero... Perdona, Diego. No, que digo, luego acabas en cardio, ¿no? Sí, al final los últimos 4 o 5 años he estado en cardio y neumo, medicina interna. ¿Y qué te da los corazones? ¿Cómo se te dan? Los corazones, bien, diré que ¿Bien en el bien. hospital? Sí, con los corazones rotos de la Vega Baja. Muy bien. ¿Cómo era curar corazones? Es bonito curar corazones. Es gracioso cuando le dices a la gente, tienes el corazón muy lento, y dice, claro, es que ha querido mucho, ya está desgastado. ¿Te han dicho eso? Sí. Yo tengo el recuerdo tú y yo fuimos un día al Teatro Circo, ¿no? Y me dices lo de, estoy pensando en cambiarme de planta. Y yo recuerdo animarte a ello. Claro, yo no sabía la que iba a caer animándote a ello, ¿no? Y pasas a Neumo, ¿no? Correcto. Y pasas a Neumo y... Y de repente... O sea, ¿tú cuándo pasas a Neumo y cuándo empieza todo esto? Yo pasé a Neumo en noviembre-diciembre del 19. Y en marzo está ya esto. Sí. Sí. Es cierto que soy una persona que no ve mucho las noticias y entonces ya empezaba a escucharse lo del COVID, pero allá en China. No, bueno, incluso esto de, ¿no? De esto que iban a hacer en Barcelona, ¿no? Todo esto de los móviles que empiezan a cancelarlo, ¿no? Sí, pero vamos, era como, bueno, por si acaso, ¿no? Que pilla muy lejos, que pilla muy lejos. Yo, ¿qué va? ¿Eso que va a llegar aquí? Para nada. Y ya empiezan a escucharse, parece que... ¿Iba habiendo cierta, como una tensión aumentando? ¿Cómo fue? Claro, ya la gente empezaba a ponerse tensa, madre mía, esto está más cerca, esto puede llegar. Y en marzo pues llegó el primer caso a la planta. ¿Cómo fue ese primer caso? O sea, de Bueno, repente eso estaba aquí. De repente eso estaba dentro. Era que viene el lobo y el lobo ya estaba. Y el lobo llegó. Y era verdad, existía, ¿no? Y realmente no estábamos preparados como no hemos estado preparados nunca. Al principio nadie. No estábamos preparados, inseguridad, miedo, tensión, incertidumbre. Todo eso dentro. Y vienen más lobos. Y vienen más lobos. Es cierto que aquí en este hospital, por suerte, ha sido más liviana la primera ola y eso nos ha ayudado a aprender a gestionarlo, a aprender a trabajar de otra manera, a aprender muchas cosas que hoy, en esta segunda ola, nos han ayudado a saber gestionar el boom que hemos vivido. Porque además de golpe os tenéis que, para trabajar, poner ese traje, ¿no? Además, el poco automatismo que tiene uno, porque uno sale, uno entra, uno se tiene que acordar que tiene que entrar, quitarse, o cuando entra ponerse, cuando sale quitarse o desinfectarse, volver a ponerse otro. De repente era todo muy frío. Entran en la planta, nos ponen en el pasillo unas líneas que parecen las pistas de aterrizaje de un aeropuerto, cinta roja, cinta amarilla, todo lleno de cubas de basura, un silencio aterrador porque éramos en la zona sucia, claro, allí no podía pasar nadie.
y al principio es que era desbordante la inseguridad ante el desconocimiento total que teníamos todo el mundo. Y tú entrabas en el turno de la mañana a las 8 y había un protocolo, pero es que a las 12 de la mañana habían cambiado los protocolos a nivel general, y donde primero tenías que entrar con una mascarilla, luego tenías que entrar con dos, no hacen falta calzas, ahora sí. Entonces esa inseguridad fue lo peor. Trabajar con inseguridad es horroroso. Qué duro el no saber. Totalmente. Y creo que cómo desgasta el no saber. Era lo peor, era lo peor. La verdad que... porque todos teníamos miedo y intranquilidad, y no saber cómo actuar, no saber cómo hacer tu trabajo bien, es horroroso. Porque una vez que a ti te dicen, con seguridad tienes que hacerlo así, tú te adaptas, lo asumes, lo asimilas y empiezas a funcionar y a sentirte tranquilo dentro de esa forma nueva de trabajar. Pero si no, es que era un poco aterrador. La verdad que las primeras semanas fueron muy duras por eso. ¿Cómo era entre los compañeros? Quiero decir, lo has dicho antes, estas cosas sacan lo peor y lo mejor. ¿Qué ha sido lo peor? Lo peor, con los compañeros no te puedo decir, ¿No? te podría decir qué ha sido lo peor. Hicieron grupos de contención por si había algún tipo de contagio, tú solo coincidías con un número de personas limitado. Y a mí me tocó un grupo con personas que, estando tanto tiempo en esa planta, no había coincidido con ellas. Pero al final... Otra cosa nueva. Sí. Al final te apoyas tanto en esas personas que es brutal, es como tu familia, porque realmente cuando España entra en estado de alarma, yo ya me confiné mucho antes de que nos confinaran, porque a mí, como a todo el mundo, pues nuestra familia me daba miedo. Como había tanta inseguridad, yo no sabía cómo hacía mi trabajo, no tenía ni idea, y yo decidí confinarme y vivir sola, no visitar ni amigos ni a familiares. De hecho, recuerdo ese mensaje que nos lo dijiste, ¿no? Nos dijiste, yo, perdonad, pero estas semanas no sé qué está pasando y mejor... Sí, que me pareció lo más responsable. Entonces, es cierto que ir a trabajar me sabía a gloria, porque era salir de casa, sentirme productiva, hacer algo que me gustaba, aunque con miedo, que parece que ibas a la boca del lobo, pero es que ahí estaba la familia que formamos. Entonces no podría decir nada negativo de los compañeros. Claro, de repente tienes un vínculo descomunal. Tremendo. Con gente que no, y con la que lo has tenido siempre, y aparte no lo puedes ver, ¿no? Y se forma ahí una microfamilia. Correcto. La verdad que muy bonito. Porque era muy duro y entre nosotros nos teníamos que apoyar, y entre nosotros teníamos que sacar el humor de donde podíamos para sobrellevar la situación, y la verdad que eso es una de las cosas muy positivas que me llevo de esta situación. En un artículo que hicieron en el Colegio de Psicólogos de Ceuta, decía que el personal sanitario había aumentado de forma exponencial todo lo que era toda la sintomatología depresiva, ansiosa. ¿Tú esto lo has visto en tus compañeros? Sí. Yo es cierto que miedo no tenía mucho. Es verdad que mi grupo era un grupo de gente muy positivo, y entonces también cuando no estaba uno animando, estaba el otro, y en ningún momento me he sentido ni con miedo ni insegura. Allí es donde más seguras estábamos, porque íbamos protegidas 100%. Pero hay gente que sí que tenía más miedo, sí que lo ha pasado más fatal, y se ha echado mucho en falta que alguien estuviese ahí intentando ayudar a gestionar esas sensaciones y esos sentimientos que tienes dentro, porque a veces pueden llegarte a paralizar o hacer que no... ¿Aquí un psicólogo hubiera venido bien? Totalmente, totalmente. No sé si hicieron alguna especie de servicio, no, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿no? ¿Nos dieron un apoyo psicológico o...? Si lo había, lo desconozco. No puedo decir que no lo hubiese, porque tampoco he preguntado. Sí que sé bueno, que hay... que no saberlo es grave ya. Claro, correcto, sí. Quizás que te dijesen, si en algún momento necesitas ayuda de algún tipo, que tienes este recurso aquí en el hospital, no. ¿Tú lo has necesitado? Yo a veces creo que sí, creo que todos lo hubiésemos necesitado. Una de las ideas de la que yo quería hacerlo en tu casa, ¿no? Tenía mucho interés por la idea de qué significa un hogar en esos tiempos. Casa, la palabra casa, sentirte segura, sentirte tranquila,
Aquí dentro no pasa nada, como cuando juegas al escondite de casa. He llegado. Pero tú, por ejemplo, respiro. tú vivías sola. Sí. ¿Cómo se vive esto sola? O sea, quiero decir, vale, que llegas a tu casa, ¿no? Es un lugar seguro, pero... O a lo mejor necesitabas estar sola, no lo sé. No, ha tenido su parte buena y su parte menos buena. Está claro que compañeros que convivían con sus parejas, con hijos o con padres, tenían la preocupación extra de que si en algún momento se habían equivocado en su trabajo o por X despiste o por lo que fuese, ellos se contagiaban, corrían el riesgo de llegar a casa y contagiar a la persona con la que estaban conviviendo. O sea, que a lo mejor era incluso un alivio decir, bueno, aquí... Para mí sí, porque yo vivía con mis gatos. Es cierto que tomaba las mismas precauciones que si hubiese vivido con alguien. Yo llegaba, me quitaba mis zapatos en la puerta y me metía directamente a la cocina, me quitaba la ropa, la metía a la lavadora y me duchaba cada vez que llegaba. Pero es cierto que también hubiese necesitado en muchos momentos alguien con el que desahogarme o alguien simplemente con el que sentarme en el sofá y notar calentor humano. Sí, muchas veces lo he necesitado. Así que es verdad que pues, nos han ayudado mucho las tecnologías, las videollamadas, pero nada más que estaba deseando de sentarme con alguien y conversar. Y yo decía, me encantaría que hubiese alguien aunque fuese para pelearme ahora mismo. Soltar el conflicto Sí. aunque sea en el otro, ¿no? Yo te quería dar una cosilla, ¿vale? Dentro de mi profesión, que es un pañuelo, que dice que no todas las lágrimas son amargas. Es una frase de Gandalf. ¿De Gandalf? De Gandalf, o sea, que soy un friki. Pero me pareció muy clave, ¿no? Porque en mi profesión pues me di cuenta y te lo quería preguntar. ¿Tú has llegado a llorar en esta época? Mucho, pero no siempre de tristeza. A veces de tristeza y a veces de alegría. ¿Tienes alguna anécdota muy triste de esos momentos? Sí, porque al principio, con el desconocimiento que había, la muerte no se sabía cómo gestionar. No entraban familiares, había casi la mayoría de la gente estaba sola. Quizás la gente joven, yo pienso que tiene más recursos, que si el móvil, que si la tele, que si te ponen música, pero los ancianos no. Volvemos a ellos. Es que se trata con muchos O ancianos. sea, ahí la soledad era triple. Sí. Sí que hubo un momento que empezaron a dejar familiares en pacientes que eran dependientes o que estaban en el proceso de la muerte, pero al principio no, y eso me pareció de una dureza increíble. ¿Algo específico que hayas visto? La primera muerte con el primer abuelito que estaba solo, y tú eras la única persona que estaba para darle la mano en ese momento. ¿Fuiste su despedida? Sí, nosotras, el equipo fue su despedida. Perdona, pero me llega a sonar chocante, ¿no? El ver tantas despedidas juntas, ¿no? Gracias. Imagino que estarás acostumbrada, ¿no? A tratar el tema de la muerte, ¿no? En tu trabajo, pero... Claro, yo creo que la muerte, sumando el aislamiento... Muy triste. Y muy triste en todos los aspectos. Cuando uno fallece solo, a mí me parecía de una tristeza total, cómo se tenían que tratar después de la muerte, que me parecía una frialdad, era un sentimiento que sobrecogía. Curiosidad que tengo, no sé si puedes responder o no, pero con una curiosidad. ¿Os han llegado a dar órdenes de estos sí y estos no? Esto sí, esto no, A estos los tratamos, a estos ya ni los tratamos. Hay rumores de eso, ¿no? Como te he comentado antes, en la primera ola tuvimos la suerte en el Vega Baja de que no fuese un crecimiento exponencial y no viésemos tan saturados, que hubiese que empezar con las prioridades que se estipularon. Sí que es cierto que las había porque teníamos que estar preparados para lo que pudiese venir. Y bueno, eso depende mucho de cómo está la unidad de cuidados intensivos, que al final son los que dan ese tipo de cuidados, pero sí que existían las prioridades cuando se valoraba un paciente, pero no nos hemos tenido que enfrentar en esa primera ola. Imagino en otros lugares sí. Sí. Tiene que ser duro algo así, ¿no? ¿Perdón? Que tiene que ser duro algo Durísimo, durísimo. Porque es verdad que hay pacientes que aunque sean pluripatológicos, que sean mayores, que es verdad que su situación de vida pues igual no es la mejor, pero es gente que todavía tiene una vida de calidad, pero tienes que decidir si una persona joven o una persona más mayor, y eso me parece durísimo.
jugar a eso. La directora del Colegio de Médicos de Valencia, la Hurtado, Mercedes Hurtado decía que en ocasiones se ha estigmatizado al colectivo sanitario porque se le ha hiperresponsabilizado de las cosas, como que podríais haber hecho más. No estoy de acuerdo con... O sea, ella dice eso que se escucha, no que ella diga eso, sino como que hay un estigma ahí, ¿no? A veces de podríais haber hecho mucho más. Yo me temo que hicimos... Como los errores que se han producido son vuestros. No me acuerdo exactamente la frase que no la había escuchado. Que ella reflejaba, no que ella dice, que ella reflejaba de la gente y del estigma que por tanto habéis sufrido. Creo que a veces ¿Tú te has sentido así? Quiero decir, ¿tú te has sentido como que te han acusado de algo? No. Sabes también que habían pintadas, ¿no? O decían a vecinas que se fueran del lugar, ¿no? O sea, a mí me parece súper rastrero, ¿no? Sí. Es cierto que creo, no estoy de acuerdo para nada porque creo que hemos dado mucho más de lo que teníamos dentro y con la información a veces que teníamos hemos intentado trabajar lo mejor posible y yo hablo por mi equipo y con las personas con las que he trabajado creo que han dado el 200%. No, con los recursos que teníamos y con los conocimientos que teníamos, yo diría que más no hemos podido... ¿Ha habido algún momento que hayas dicho no puedo más? En la primera ola no, en la segunda ola que sí que vino más gente, sí. Al final se hacía pelota esa forma de trabajar. Porque tú tienes que intentar estar el tiempo en la habitación, no exponerte demasiado al virus, piensa que vas vestida de cabo a rabo, el trato con el paciente es muy frío, porque es que no es simplemente te ven los ojos y tú tocas con guantes y es que no te ven absolutamente nada y tienes que intentar hacer tu trabajo lo mejor posible en un tiempo determinado y es difícil. Y un día y otro día ves el EPI y dices, madre mía, otra vez. ¿Tú recuerdas ese día y dices, no puedo más? No puedo más, pero ya me está empezando a chirriar. Ya flaqueo, ¿no? Esto. Claro, tú a lo mejor en esa situación no te has encontrado nunca, ¿no? Es decir, No, estoy flaqueando. Nunca nos hemos enfrentado, yo creo, a una situación así. ¿Qué ayuda a alguien en momentos así? Pues las personas que tienes al lado, sobre todo. Y cuando realmente ves que un paciente sale contento, te agradece, cuando ves que se recuperan, eso es lo que te da vida, lo que te recarga la pila. En esta época? ¿Quién dirías? ¿Quién me ha ayudado más? Que ha sido un gran apoyo. Mucho la familia y mucho los compañeros de trabajo, que he revivido que como era nuestra familia, al final nos teníamos que ir, venga, empuja que ya no nos queda nada, que son 2 horicas, que mira, que Antonio ha salido de la UCI, eso nos daba... ¿Alguna anécdota positiva? La vida extra, hombre, muchas. Cuando se han ido los pacientes, muchísimas. Yo, como no sabíamos al principio cómo ayudarlos, por eso que te comento de que era un tiempo súper justillo, poner la medicación, tomar las constantes, ver que el paciente está bien y salir de la habitación, porque son muchos pacientes y no puedes exponerte tú al virus tanto tiempo. Y yo nada que pensaba, ¿de qué manera puedo hacerle yo sentir a la gente desde fuera de las habitaciones? Bien, pues algo nos inventábamos, o pintábamos globos como los críos, o empezaban el aseo, venga, dime qué escuchas de joven. Pues Antonio Molina, pues la Lola Flores, y por la tarde pues yo ponía el número de su habitación y les ponía la música. Y entonces el hecho de cuando empezaban a estar acompañados, ves como la mujer le bailaba al marido, eso para mí era lo más grande. Intentábamos, de la manera que podíamos, hacerles sentir calidez, que estábamos ahí, que los íbamos a ayudar, pero nosotros creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero los pacientes lo hacían de olé. Los aplausos. Al principio vas a ver conmovían realmente. Este 2020 dicen que es el año de la enfermería. Creo que ha sido el año más duro para la enfermería, pero creo que se ha puesto de manifiesto lo importante que es la sanidad. Ya no digo la enfermería, que sí, pero la sanidad. Entonces, que se te agradezca de esa manera, claro que te da mucha alegría. Lo que me gustaría es que no se olvidara que estamos ahí, porque hasta ahora pues quizás no hayamos estado presentes y es un oficio que sí, pero
ojalá que eso no se olvide. A mí me dijo el otro día una paciente algo que me dejó un poco descolocado. Y me dijo, ¿saliste ahí a aplaudir? Y yo dije, no. Me dijo, ¿por qué? Y me quedé con la duda. Digo, ¿por qué dejamos de aplaudir? ¿Te han falta aplausos? No. Lo cierto es que no. Me gustaría que no faltasen ahora el aplauso de otra manera. Claro, eso no salía, creo que hay un vídeo, ¿no? Que salen, creo que eran enfermeras diciendo que prefieren que no aplaudamos y que nos cuidemos más y que nos quedemos en casa, ¿no? Correcto. Que eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. Otro tipo de aplausos, sí. Que seamos muy responsables. ¿Os han cuidado? Me he sentido descuidada en muchos momentos. ¿Qué os ha faltado? Es cierto que, imagino, yo trabajaba en la planta. Creo que la gente que trabajaba en los despachos pues también tenían un trabajo brutal de cómo gestionar el personal, cómo gestionar los recursos, cómo gestionar... Pero no es que no me haya sentido cuidada, me han dado lo que necesitaba, tanto en cuanto a recursos, a material, a personal, pero me hubiese gustado más palabras de aliento. ¿Sí? Sí. ¿Algún mensaje a los altos cargos? ¿Algún mensaje? Bueno, a los muy altos cargos creo que ahora mismo que estuviesen de acuerdo y a una, porque al problema al que nos hemos enfrentado y al que nos viene yo creo que no necesita más que unidad y no mirarnos cada uno a nuestro ombligo, que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. A los altos cargos más cercanos, la sanidad o mi hospital, es eso, la palabra de aliento, el verlos y que te toquen el hombro. Un reconocimiento. Ya no es tanto reconocimiento, es saber que están ahí, porque sí que están ahí, sabemos que están bajos, pero nos gusta verlos. Y nos gusta que vengan y te cojan el hombro, qué necesitas, dime cómo lo vives, te acompaño, enséñame cómo te vistes, Eso. Bueno, me refiero a que te reconozcan como persona, ¿no? A lo mejor. Sí, que esta Navidad, por ejemplo, eso ha llegado. ¿Sí? Sí, y me gustó, pero quizás me hubiese gustado un poquito antes. Tú tienes una nota de unos vecinos, ¿no? En la puerta. ¿Qué te dijeron? Bueno, ese día creo que es como que la vida a veces te regala ciertos momentos, porque fue uno de los días más duros que estuve en el hospital, que fue, como te he comentado, la muerte del primer paciente que tuvimos allí. Al final te encariñas mucho con ellos en esas situaciones, en todas, pero en esas sobre todo más. Y vine, pues imagínate, todo el turno con el EPI, tu úlcera en la nariz, la cara deformada. Venía con ganas nada más de ducharme y de llorar, y cuando vi esa nota afuera me recargaron. ¿Qué te dijeron? Que estaban todos ahí, que me querían, que me apoyaban, que lo que necesitara. Todos a uno, lo Sí. que no hacen los de arriba, ¿no? Sí, me pareció un detalle precioso. ¿Tienes miedo al futuro de esto? Miedo, me da un poco de miedo al futuro cercano después de estas fechas. Y no mucho, simplemente que aunque seamos responsables, pues es tan sencillo que me daría miedo una tercera ola, porque pues el personal cada vez está más cansado, sí que más preparado, sí que ya funcionamos como un engranaje casi perfecto, pero cuesta y es duro. ¿Ahora estás bien en casa? Ahora estoy genial en casa, ¿Más acompañada? más acompañada, sí. Te diría de lo que he escuchado hoy, ¿no? Me impacta mucho cómo todo se inicia a raíz del sufrimiento, ¿no? Y de la soledad, sobre todo de las personas ancianas, ¿no? Creo que ha sido una buena labor tuya el recalcar todo eso, ¿no? Y había algo curioso, dices que te había faltado experiencia para actuar en psiquiatría, ¿no? Me parece interesante porque dices que no se sabe qué hacer. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque creo que sí que en todo momento sí que has sabido siempre lo que hacer, que es sabes acompañar, sabes estar ahí. Y yo creo que eso es lo que verdaderamente cura. Creo que sabes dar ese calor, a lo mejor en tiempos fríos. En tiempos difíciles. Creo que la esencia de nuestro trabajo es cuidar y como tú bien dices, sí, acompañar. Intentar sentir que los pacientes se sientan
pues un poco en casa, dentro de un ámbito tan a veces inhóspito, sin intimidad, sin familiares, sin ellos con miedo, inseguridades, y simplemente con un gesto, con una broma a primera hora de la mañana, pues intentar hacerlos sentir más en casa. Bueno, yo espero que aquí en tu casa sepas que hay gente que también te quiere acompañar a ti y que te quiere mucho. Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Encantada. Hola Sori, bienvenida al Creciendo 2.0. Hola Enrique, encantada. Mira, que te llamo un poco porque, bueno, cuando yo te hice la entrevista fue a finales de diciembre. Entonces era justo la segunda ola. Correcto. Y bueno, resulta que casualidad que creo que fue la tercera hora, mucho peor, ¿no? Correcto. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Me puedes contar algo, un poquito? O bueno, cuéntamelo hasta ahora, ya está. Perdona, no te escucho. Que digo que me lo cuentes hasta ahora y ya está, todo lo que has vivido. Sí, me acordaba muchas veces de tu pregunta porque recuerdo que me dijiste, si viniese una tercera ola, ¿estarías preparada o cómo lo llevarías? Y yo recuerdo que te dije que yo pensaba que preparada no iba a estar y nos iba a costar mucho. Y es cierto que esas palabras pues las he recordado un montón porque, bueno, pues esta última ola ha sido pues devastadora en muchos aspectos. ¿Qué viviste? Pues mucho sufrimiento. Es cierto que por nuestro trabajo pues estamos acostumbrados pues a ver pues malos pronósticos, a ver la muerte, pero en esa cantidad, ni en esa forma, ni con tanto sufrimiento alrededor, pues desde luego que no. Claro, fue un poco la diferencia a lo mejor entre lo que es dolor y sufrimiento, ¿no? Totalmente, totalmente. Tanto profesional como personal. Yo nunca he vuelto del trabajo llorando de esa manera. No he ido al trabajo llorando y sin tener ganas de ir porque pues tanto dolor no te puede dejar impasible nunca en la vida. Ya. ¿Y ahora cómo estáis? Ahora mucho mejor. Ahora recuperándonos en todos los aspectos. Te pregunto un poco qué sacas de conclusión después de esa tercera ola. Uf, pues que estudiamos mucho y trabajamos, pero que no estamos preparados para ver tanto sufrimiento. Veo a la persona muy indefensa. No sé, ha sido una situación que yo creo que jamás en la vida te preparan para esto. Y conclusiones, pues muchas y ninguna. Yo creo que todavía andamos procesando y sacando de nosotros ese tipo de cosas, conclusiones, cómo las pasamos, qué te quedas, con qué no, porque ha sido muy difícil, personal y profesionalmente. Bueno, actualmente tenéis una problemática, sobre todo en la Comunidad Valenciana, ¿no? Con el tema de los puestos de trabajo. Sí. ¿Hay que esperar a que se avecine tormenta para que reaccione la gente? Parece que sí, y es lo que entristece un poco, porque pensamos o creímos o nos ilusionamos en que realmente iban a valorar lo necesario que es una sanidad con recursos, con personal para atender simplemente como se debe, para trabajar como se debe y no, y al final se calman las aguas y se olvida un poquito todo y da un poco de pena porque luego pues vuelve a pasar una situación de estas y siempre es un poco deprisa y corriendo y un poco a costa de los profesionales. Ya. Bueno, esperemos que la próxima vez se tome conciencia antes de las cosas, y no después. Esperemos. Yo, nada, decirte, creo no solo de parte mía, sino de casi la Vega Baja entera, que bueno, que muchas gracias por haber estado todos ahí. De nada, si es que no deja de ser nuestro trabajo, nos gusta cuidar y vamos, lo haremos y lo hicimos encantados porque, pues eso, porque nos gusta, pero bueno, ese será tu trabajo, pero creo que es de ser humano dar las gracias. Pues muchas gracias. Así que nada, a seguir dando caña. Muchas gracias, un placer volver a hablar contigo. Bueno, igualmente, a ver si repetimos. Gracias. Adiós.
Resumiría todo lo vivido con una frase anónima que dice: si salvas una vida, eres un héroe, pero si salvas 100, eres una enfermera. Llegó un momento que dije, yo quiero ser, o sea, estaba jugando al fútbol y me fijaba más en el fisio que en el fútbol. O sea, me refiero, ¿cómo alguien con 21 años dice voy a montar un centro? Me dije, aquí puedo yo hacer fisioterapia. Yo no pensé en que tenía 21 años y en que era un pringao, en que no tengo ningún familiar sanitario, estoy solo en la... O sea, no tengo... Entiendo que tenías padrino, ¿no? Un poco se dice. No Ninguno, nada. Yo, de cero. Y al año, 2 años, vino una persona y me dijo, ¿te acuerdas de tal paciente? Sí. Dice, era un tumor cerebral y ya ha fallecido.